Pero vamos a hablar, si te parece, Ernesto, con la doctora Gabriela Dutrenir-Willows. Ella es integrante del Foro Consultivo de Ciencia, Foro Consultivo y Tecnológico del CONACYT, esta instancia que está en medio de una polémica desde hace ya algunos días por la decisión de la Fiscalía General de la República de solicitar una orden de aprehensión. Ha iniciado una investigación contra 31 miembros de este foro y, bueno, ha habido una intensa polémica a partir de esta determinación del fiscal Alejandro Gertz Manero. Así es que, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida a Momentum. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para poder compartir con las audiencias de ustedes la situación que estamos viviendo y las amenazas de las que estamos siendo objeto. Pues, doctora, titulamos esta entrevista con usted Foro Consultivo Científico y Tecnológico, delitos penales, acciones inmorales o acosos infundados. ¿De qué estamos hablando sobre, pues, las denuncias que están haciendo contra ustedes la Fiscalía General de la República? Voy a permitirme leer algunas de las imputaciones que hay contra ustedes. Es delitos por peculado, uso indebido de recursos, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada. El que ha sido más mediático dentro de las denuncias es lo de delincuencia organizada. Pero hay estos otros delitos que se les están imputando. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Por qué? Bueno, sin duda, dentro de la forma en que ustedes titularon este encuentro, ¿no? Entre nosotros, sin duda es un acoso infundado, ¿sí? El Foro Consultivo Científico y Tecnológico nace con la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. Esta ley se aprobó en el año 2002 y hasta hoy sigue siendo la ley vigente. En esa ley se planteó que debía haber más participación de todos nosotros, participación de todos los involucrados con la ciencia, la tecnología y la innovación, para hacer propuestas de políticas para entregárselas al Ejecutivo, a CONACYT principalmente, ¿no? Pero bueno, la ley dijo, tiene que ser un órgano autónomo y permanente. Y para poder tener un órgano autónomo y permanente, la ley dice, CONACYT debe darle los recursos necesarios para su operación, para promover el intercambio de ideas. Es un foro es un espacio de discusión. Entonces la ley dice, hay que darle los recursos, eso es el artículo 38 de la ley vigente hasta el día de hoy. Y CONACYT puso en su estatuto orgánico, también en el 2002, que el foro tenía que constituirse en una asociación civil para poder transferir los recursos públicos. Eso fue la ley de Ciencia y Tecnología, el estatuto orgánico de CONACYT. Entonces, así se constituyó la asociación civil por un mandato, y así operó la asociación civil a lo largo de los años. Se recibían recursos de CONACYT, el foro, esta asociación civil, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, esta asociación organizaba las actividades que por ley estaban establecidas. La ley planteaba incluso las funciones específicas que tiene que tener este organismo, y entonces el foro realizaba las actividades. Ahora, para que fuera un foro y para que se generara participación pública, se requería, pues, incorporar a muchos actores, miembros de las comunidades de todo el país. Entonces se hacían muchos eventos, talleres, donde venían mucha gente, miles de académicos se movilizaron a lo largo del país para presentar muchas propuestas a CONACYT, al Ejecutivo, a la Cámara de Diputados, ¿sí? Y entonces, bueno, así es como operaba el foro, como ese espacio, y bueno, para eso se usaban los recursos que CONACYT le otorgaba al foro. A mí me tocó ser coordinadora del 2012 al 2014, ¿sí? Y nomás para terminar, después que el foro y la mesa directiva del foro, que está, porque como es una asociación civil la integran asociados. Los asociados son los titulares de las principales instituciones de ciencia, tecnología e innovación del país.
son los titulares de la UNAM, del POLI, del CINVESTAB, de la NUIES, que es la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior de todo el país, que integra casi 200 instituciones públicas y privadas, de las cámaras empresariales, Concamín, Coparmex, Canacintra, de las academias de ciencia, de la lengua, de ingeniería, de historia, de ciencias sociales, que es Comexo, etcétera, ¿no? O sea, un órgano, los asociados que están indirectamente siendo acusados de un mal uso de los recursos, nombraban un coordinador y también proponían un secretario técnico, ¿no? Y bueno, en mi caso, del 2012 al 2014 me nombraron a mí y a lo largo del tiempo han nombrado siempre académicos, fueron los que estuvieron al frente de este foro consultivo científico y tecnológico. Y entonces nosotros le presentábamos la propuesta de actividades para realizar a CONACYT y un presupuesto, CONACYT nos daba el presupuesto, y después teníamos que obviamente rendir cuentas, y o sea, el foro en sus informes financieros tenía un contador externo que había que contratar para avalar los informes técnicos, financieros, no los técnicos, y CONACYT te entregaba una constancia de que se habían usado correctamente los recursos de acuerdo a lo que se había planteado. Entonces, vaya, con todo esto que les digo, pues, ¿cuál es la situación? O sea, es un acoso infundado. En 2020, doctora, el CONACYT, la dirección de CONACYT publicó varios documentos, uno de ellos que modifica las bases de integración, el funcionamiento y organización del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Y entre las consideraciones que se hicieron de este documento para hacerlo público, doctora, establece que en ninguna parte de la Ley de Ciencia y Tecnología se estableció en ningún momento, señala el CONACYT, que el foro, que este foro científico, tendría que ser una asociación civil, sino que tenía que regirse por lo que establece el artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y por ello mismo, este mismo artículo establece ciertas limitaciones para el desempeño de la autonomía que tendría este órgano consultivo, que se considera, según CONACYT, la dirección de CONACYT, una parte interna de este mismo consejo y no algo independiente. En ese sentido, establece el documento publicado en 2020 que la autonomía que tenía este foro era, pues, con lo que señala el artículo 36, que en términos generales, pues, tiene que regirse a las reglas de aplicación de los órganos públicos. Es decir, tendría funciones de autonomía para expresar opiniones, proponer estudios, en fin, etcétera, pero no necesariamente, así lo entiendo yo, y no sé si quiere darme por favor su opinión, para ejercer el gasto de estos recursos de la manera como se ejerció. Se lo pregunto porque en el debate se ha planteado que se ha derrochado recursos públicos, y de hecho parte de la investigación y los cargos que establece la Fiscalía General de la República van en ese sentido, del uso inadecuado de recursos públicos para funciones que no le correspondían a este organismo. Doctora, ¿qué nos puede comentar? Muchas cosas. El máximo órgano judicial en México es la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, el 17 de agosto, emitió una sentencia en la cual, por otros motivos, porque hubo un amparo y emitió una sentencia sobre el amparo, pero en la argumentación de la sentencia pone que del 2002 hasta diciembre del 2019, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la asociación civil, ¿sí?, tenía una relación jurídica legalmente correcta con CONACYT y con lo que dice la Ley de Ciencia y Tecnología. Entonces, digo, eso amparó todas las acciones que se realizaron por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como asociación civil del 2002 hasta diciembre del 2019. En febrero del 2020 salió en el Diario Oficial de la Federación una nueva versión, un nuevo estatuto, un cambio en el estatuto orgánico de CONACYT, y en ese nuevo estatuto orgánico se quitó ese artículo donde decía que el foro debía constituirse en una asociación civil. Entonces, a partir de febrero del 2020 ya no hay una relación jurídica entre CONACYT y la asociación civil.
Pero hasta diciembre del 2019, esa relación jurídica fue avalada por la Suprema Corte de Justicia. Creo que los análisis que hace la Suprema Corte de Justicia en este país están por encima de las declaraciones que haga CONACYT. Y, nomás para agregar un puntito, la última constancia referida al informe financiero y técnico que realizaba el Foro Consultivo Científico y Tecnológico cada año, la última constancia fue firmada por este gobierno en agosto de 2019 por la que era en ese momento directora adjunta de Ciencia. O sea que resulta que sí firmaron de que los recursos se usaron correctamente en agosto de 2019. Lo firmó este misma CONACYT y después dice de que se usaron incorrectamente. ¿Cómo se puede entender esto? Doctora, dígame una cosa, ¿el foro forma parte del órgano interno? No, el foro no forma parte, ¿no? Ok. Hay el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con esto el viernes en la mañanera leyó un fragmento de esta carta que publicó, carta aclaratoria que publica CONACYT. Vamos a ver un fragmento de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque aquí quisiera entrar a la parte del manejo de los dineros, el mecanismo de cómo funcionaba y cómo operaba el foro frente a CONACYT. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre 2002 y 2018, la asociación civil, la que tiene que ver con estos investigadores, recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Asimismo, la asociación civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán. ¿Por qué no en Iztapalapa? Con recursos que no justificó ante el CONACYT, además de que dicha asociación civil fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y la ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de Pasta de Conchos. O sea, en un grupo predilecto del régimen anterior. Entonces, como ya no se puede mantener estos privilegios, pues ahora se sienten perseguidos. Previo a esta demanda de CONACYT y que llevó a cabo la Fiscalía General de la República, hay que ir también un poquito atrás, porque son primero ustedes, a través del foro, que están demandando a CONACYT, porque CONACYT tomó la decisión de dejar, de ya no asignarles los 50 millones de pesos que se les estaban asignando. Y ustedes recurrieron a un amparo, y ese amparo finalmente pues ya hubo un fallo definitivo por parte de la Suprema Corte de Justicia, donde pues ya no se les va a asignar ese recurso. Y después de esa acción de ustedes, pues CONACYT hace su demanda frente a pues estas acciones y estos recursos que está señalando
el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentados con facturas también que presentó CONACYT. Dígame una cosa, doctora, pues estamos hablando de 100 millones y luego 471 millones de gastos de operación. Pues doctora, caray, pues si fuera usted tan amable de explicarnos pues en qué se gastan. Yo sé que hace un rato dijo miles de científicos, quisiera saber si son miles, decenas o cientos, ¿no? Pero ¿cómo se pueden gastar 471 millones en gastos de operación más 100 millones más? Pues son 571 millones de pesos, doctora. Bueno, las cifras van cambiando porque van dando distintas informaciones. Estamos hablando del 2002 hasta mitad del 2019. Entonces, inicialmente hablaron del periodo de 2012, 2013 a 2018. Ahora pusieron la cifra que corresponde, supongo que corresponde, realmente no le he checado, porque yo conozco mi periodo, vaya, ¿no? Por encima de las cosas, ¿no? Pero ahora ese dato de 500 y pico se refiere, entiendo, desde el 2002 hasta el 2018, primer punto. Segundo punto, los porcentajes que dieron y los montos que dieron a gastos de operación y a gastos asociados a lo que se le llamarían proyectos, que serían las actividades de generación de consensos entre las comunidades que hace el foro, pues no, se requieren precisiones. En todo lo que es proyectos se dedicaba en aproximadamente el 89%, y solo el 11% iba para gastos de operación. Y los gastos de operación eran básicamente, una asociación civil pues tenía una oficina, y una oficina en la cual participaba un grupo de personas empleadas de esa oficina, cuya labor principal era apoyar incluso el trabajo que se hacía para organizar los eventos, ¿sí? En estos eventos participaron miles de personas a lo largo no solo si hablamos a lo largo del periodo 2013-2018, estamos hablando de miles, pero si hablamos desde el 2012 estamos hablando de decenas de miles. ¿Estos eran quienes participaban? Bueno, principalmente participaban colegas de todo el país, ¿sí? Que asistían a los eventos, que a veces los eventos, las reuniones para generar consenso, a veces se realizaban en la Ciudad de México, a veces se realizaban en Chiapas, en Tijuana, en distintas partes del país, un poco para sensibilizar a las comunidades de las distintas, de las distintas entidades federativas, ¿no? Y bueno, había que pagarle el pasaje a los colegas, ¿sí? Había que pagar una noche de hotel, había bocaditos, sí, porque si tú tienes una persona un día o dos en un seminario, pues sí les tiene que dar de comer. Pero obviamente no se contrataba a restaurantes de lujo para darle de comer a la gente. Éramos sumamente, en mi periodo me queda clarísimo, que eran sumamente cuidadosos en cómo se realizaban estos gastos. Entonces, pero dígame una cosa, y si fuese como usted señala, dicen, bueno, pues es del 2002 al 2018, pues estamos hablando de que si son 471 millones, pues entre 16 años, 18. Pues son 29 millones. Sí, prácticamente estamos hablando de 1 millón diario, por decirlo de alguna manera. En promedio fueron entre 25 y 30 millones en el año, ¿sí? Entonces estás hablando de 2 millones por mes, ¿sí? No es lo mismo que diario, no habría sí. Hago la precisión. Sí, pero entonces sí son 29 millones. O sea, si son 471 millones por 16 años, ¿verdad? Entre 16 años. Sí, o sea, yo no te puedo decir exactamente cuánto se gastaba peso por peso, pero te digo en las actividades en que se gastaba en esas actividades. Los ingresos y los salarios que tenía el personal que estaba ahí, todos estaban por tabulador en correspondencia a CONACYT y en correspondencia al nivel de cada uno en CONACYT. O sea, todo el punto de referencia, nosotros operábamos de acuerdo a los manuales de procedimientos de CONACYT, ¿sí? Y entonces son 2.4 millones por mes el gasto promedio que tenían ustedes en el foro. Es lo que dan las cuentas.
sí, es lo que dan las cuentas. Ahora, ¿le parece razonable eso? pues si se gastó eso, es porque eso es lo que se necesitaba para realizar las actividades que la ley nos mandaba, y se gastaba en estas actividades que yo les mencioné, y CONACYT consideraba, incluso el CONACYT de este gobierno, ¿sí?, en el primer semestre, en agosto del 2019, ¿sí?, dijo, los recursos se usaron correctamente. Entonces no es tan importante que yo diga si era razonable o no. Nosotros teníamos auditores, ¿sí?, auditores externos del mismo foro consultivo, después pasaba a auditorías internas de CONACYT, después pasaba a la función pública, y también hubo auditorías de la Suprema Corte de la Auditoría Superior de la Federación, que obviamente no auditaba el foro, auditaba a CONACYT, pero al auditar a CONACYT, indirectamente auditaba el foro, y salimos siempre con respuestas positivas. Entonces, es mucho, es poco, todo depende de las actividades que se realizan. Doctora, la parte de los recursos, la cantidad de dinero que se destinó es parte de la polémica, pero también parte de lo que la Fiscalía General de la República argumenta, según ha trascendido, es que se creó una especie de empresa, es lo que dice la Fiscalía General, con los recursos que utilizó pues parte de estos recursos fiscales para autoemplear a miembros de este foro consultivo. Entonces, y es uno de los señalamientos que están ya ante los jueces, según yo entiendo. Eso por un lado. Por el otro, hay planteamientos también acerca del trabajo que hizo este foro consultivo, más allá de la polémica que hay acerca de su origen, que usted dice que fue avalado ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El CONACYT dice que nunca en ningún momento se tenía que ser una asociación civil. Eso habrá que determinarlo. Está el tema de para qué sirvió el foro consultivo. En algunas entrevistas, algunos miembros de este grupo señalado pues en la investigación de la Fiscalía General, doctora, ha planteado que tenían relación con el Poder Legislativo y que realizaban documentos, estudios para las comisiones de ciencia y tecnología. No sé si esa era la parte sustancial de su trabajo, si nos pudiera usted comentar productos específicos que hayan sido de trascendencia gracias al trabajo del foro, más allá de este tema polémico del dictamen que avaló o que permitió a Grupo México deslindarse de eventualmente una responsabilidad de la explosión de la mina Pasta de Conchos y que lastimó a las familias de toda una comunidad, doctora. El foro consultivo es partícipe también de este tema, de este asunto tan grave y tan doloroso para muchas familias, doctora. Bueno, a ver, al foro le tocaba por ley, ¿sí?, dar asesoría a el Poder Legislativo. Entonces, bueno, eso se hacía, trabajábamos muchísimo yo te cuento sobre todo mi periodo, pero mi periodo fue un periodo, o sea, todos los periodos se hacía lo mismo porque la ley te mandataba cuáles eran las funciones y por tanto qué es lo que uno tenía que hacer. Entonces había que dar asesoría al Poder Legislativo, se asesoró muchísimos cambios que se realizaron a la Ley de Ciencia y Tecnología sobre temas como la perspectiva de género en la ley, como el incorporar la innovación en la Ley de Ciencia y Tecnología, que al inicio era solo Ley de Ciencia y Tecnología, y se incorporó el tema de la innovación. Por ejemplo, asesoramos, eso me tocó al inicio de mi periodo, que había empezado en el periodo anterior, por ejemplo, para que un acuerdo un acuerdo que se hizo en el legislativo y que se incorporó en la ley, de que las multas de los partidos políticos de todos los estados se utilizaran para la ciencia, la tecnología, para fomentar los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y en ese caso el aspecto muy relevante es que las entidades federativas tienen muy pocos recursos para la ciencia, para promover la ciencia, la tecnología y la innovación, y lo que se logró en diputados es que esos recursos se asignaran directamente a los consejos estatales, y por tanto cada entidad federativa podía aprovechar las multas que se hacían a los partidos políticos para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación, eso en su entidad federativa. Por ley, por ejemplo, nos tocaba hacer toda la consulta del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que se elabora con cada gobierno.
A mí me tocó dirigir la consulta de este PECITI, como es la sigla que se utiliza para el programa especial. A mí me tocó coordinar la consulta para el PECITI 2014-2018. Para eso movilizamos gente de todo el país para que diera sus puntos de vista sobre lo que tenía que estar en el programa especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se hizo asesorías, por ejemplo, a casi todos los estados de la República, porque la Ley de Ciencia y Tecnología actual es una ley federal, no es una ley nacional. Entonces, cada entidad federativa tiene su ley estatal. Entonces, cada vez que había un cambio en la ley federal, había que asesorar a las comisiones de ciencia y tecnología de las entidades federativas para que hicieran los ajustes a su ley conforme a los cambios en la ley federal. Todo eso lo que eran acciones que nos tocaban. Pero además, bueno, CONACYT, para CONACYT se hicieron montones de evaluaciones de distintos programas de ciencia, de los programas de CONACYT, pero montones, ¿no? Sobre el impacto de los fondos mixtos, el programa de posgrado que tenía CONACYT del PNPC, se hizo toda una evaluación del PNPC, se elaboró un instrumento de evaluación de los programas a nivel nacional que lo coordinó el Foro Consultivo y que fue en el cual participaron coordinadores de posgrado de todas las instituciones del país. Vaya, en el último periodo, que a mí ya no me tocó, y es lo que yo he oído al respecto, en el último periodo se ha dado asesoría al Tren Maya, ¿sí? Proyectos sobre el Tren Maya, sobre en la Ciudad de México, a solicitud del instituto, el que era el Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, se hizo un trabajo sobre economía circular, que esto tiene que ver con el tema del uso de los recursos y la sustentabilidad, ¿no? Cómo lograr que sea mucho más sustentable el uso de los recursos en la Ciudad de México. Es un trabajo que se hizo a petición de la Ciudad de México. O sea, realmente hacíamos muchos proyectos, por ejemplo, para generar consensos también y para generar propuestas. Sí. Permítame, doctora. Bueno, no, es que en la Cámara de Diputados pues está el Centro de Estudios de Finanzas Públicas y que es comúnmente, pues es un órgano ahí que opera desde siempre y que precisamente se encarga de hacer este tipo de asesorías, tiene un presupuesto importante asignado y que además pues atiende pues a todas las cámaras, sexenio tras sexenio, trienio tras trienio. No sabemos por qué si ustedes daban este tipo de asesoría, pues por qué no lo hacía el Centro de Estudios de Finanzas Públicas en el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Pero sé que pues eso pues no es un asunto de usted, pero no. Pues es extraño que haya contratado fuentes externas, teniendo ahí todo un equipo de operaciones para esto. Doctora, en lo que toca al manejo de los recursos, dígame una cosa, había un recurso que les asignaba CONACYT y tenían otro tipo de recursos que el foro se allegaba de otros recursos, o el recurso venía siempre específicamente de CONACYT, y si venía de otro lado, ¿cómo era esta operación para obtener recursos de otro lado en el caso de que así fuera? Sí, durante mi periodo no solo usamos recursos de CONACYT, pero en algunos periodos hubo proyectos que se realizaron para otras instituciones con los cuales había recursos, se obtenían recursos, y eso fueron conformando un fondo que son los fondos propios, que eran los fondos propios del foro. Yo recibí un monto de fondos propios y al final del periodo lo trasladé. ¿De cuánto estamos hablando? De 20 y tantos millones, ni me acuerdo exactamente, si te digo la verdad, pero 20 y tantos millones que llegaron. O sea, yo me acuerdo como cuando entré. ¿A través de quién? ¿A través de quién qué?
Sí, ¿quién daba esto? ¿Quién dio esas donaciones No lo al sé foro? porque fueron en periodos anteriores, no eran donaciones, se hacía un proyecto para otra institución y entonces si la otra institución te pagaba, y esa institución jamás era CONACYT, si esa institución te pagaba, pues se generaba un ingreso propio que ahí quedaba como ingresos propios, ¿no? Entonces yo sí recibí un monto de ingresos. Ajá, le Sí, por ejemplo, le no, pero pregunto te esto digo, por sí, dígame porque, usted. no, una cosita más. Por ejemplo, en mi periodo hubo una convocatoria pública de la British Council, que es el organismo inglés de apoyo a la ciencia y la tecnología, y entonces nosotros, por ejemplo, aplicamos a una convocatoria sobre temas de políticas de ciencia, tecnología e innovación, y eso suponía que íbamos a obtener un ingreso propio, porque te daban un presupuesto para eso, ¿no? Pero bueno, no lo ganamos, esa es la verdad de las cosas, hubo mucha competencia y no lo ganamos, pero eso hubiera sido un monto que hubiera apoyado los ingresos propios, pero no sucedió. Sí, y mire, yo le preguntaba esto precisamente por los delitos que pudiera haber en el caso de que así fuera, no tanto en la delincuencia organizada, que yo no veo que por ahí haya una ruta con el conocimiento poco o mucho que yo pueda tener, pero sí se lo pregunto en lo que toca a peculado y uso indebido de recursos. ¿Por qué? Porque a través de quién se conseguía este financiamiento. Es decir, si usaba a CONACYT, es decir, este foro consultivo científico hacía la petición de recursos o concursaba en proyectos usando el membrete de CONACYT No. y en lugar de que el recurso se quedara en CONACYT, se pasaba al foro y entonces ahí ya no había una fiscalización como sería si fuese a través de CONACYT. Sí. ¿No fue así? No, para nada. A ver, primero, nosotros no éramos de CONACYT, éramos autónomos. Ese es el Sí, punto. sí. De acuerdo a la Ajá. ley, éramos autónomos y teníamos que recibir recursos de CONACYT. Y esa era la fuente principal de nuestras actividades. Te digo, mi periodo fue la única, absolutamente, ¿no? Y CONACYT después nos hacía la evaluación hacía las auditorías, tomaba las declaraciones nuestras, hacía la auditoría y hasta la Auditoría Superior de la Federación estuvo involucrado. Entonces, o sea, no había cómo, o sea, todo lo que se gastaba era conforme a lo de CONACYT y a lo que recursos que había que gastar los recursos de CONACYT de acuerdo a los manuales de procedimientos y sin algo si no se reportaba algún gasto, pues ese dinero había que devolverlo, porque digo, así es como opera el uso de los recursos públicos, ¿no? Todo está comprobado y auditado, tanto que este gobierno también lo auditó y también elaboró la constancia de aceptación. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Que este gobierno en agosto aprueba eso y ahora dice que se usaban incorrectamente los recursos. Entonces, ¿qué pasó con esa constancia de aprobación que dio en el 2019? Parte de la discusión, doctora, es que insisto yo en este tema, porque está ahí en la polémica, doctora. Sí, yo sé. Y uno de los asuntos que más se plantean es esa casa que se compró en Coyoacán. Algunos dicen 17 millones de pesos, otros dicen que costó 11 millones, en fin. Y parte de lo que se ha dicho es que no está claro de dónde se compró, de dónde vino el dinero para comprar esa casa. Algunos señalan inclusive que pudo haber sido un dinero que se pagó justo por el asunto del dictamen para en el accidente de la mina de Pasta de Conchos, un dictamen donde el foro específicamente pues, dio el aval para que no se buscaran los cuerpos. Básicamente algo que ahora mismo está en contradicción, puesto que van a buscar los cuerpos de los mineros que fallecieron en ese accidente y que a Grupo México le favoreció enormemente, puesto que algunos dicen, y lo dicen los familiares de las víctimas, doctora, pues básicamente se ocultó la responsabilidad que pudo haber tenido esta empresa en la muerte de estos mineros, la forma como operaba esta mina allá en Coahuila.
el dinero para comprar la casa, ¿sabe usted si provenía del pago por esta investigación para el tema de pasta de conchos? Ustedes en el foro en algún momento discutieron la pertinencia ética de emitir una resolución que pudiera eventualmente favorecer a una empresa que a toda luz estaba siendo señalada de operar con irregularidad, esa y otras minas, y de ser responsable o corresponsable de la muerte de estos mineros, doctora? Mira, yo no te puedo responder. Yo estuve del 2012 al 2014. Y eso sucedió. Pero a usted no le consultaron, usted ha sido por parte del foro desde bueno, pero yo participaba en proyectos como cualquier científico que participaba en proyectos. Pero no, usted tenía un poder las tomaba la ¿no? mesa directiva del foro consultivo integrada por las instituciones. Nada se hacía sin las instituciones. Entonces, lo que se hizo en el 2007, yo la verdad no lo sé. ¿No le preguntaron, doctora? No, ¿cómo me van a preguntar a mí si yo estuve en el 2012? No, pero como parte del foro, vamos, no, se hizo un consenso ahí. El foro éramos todos. El foro éramos cientos y miles de académicos. Pero usted tenía un poder ahí importante, nos lo refieren, hemos platicado con 14 académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana y el papel de usted y su esposo, pues era un poder tremendo que se tenía a través del foro, ¿no es así, doctora? No, yo estuve en el foro como coordinadora del 2012 al 2014. Entonces, claro, digo, como era la coordinadora del foro, entonces sí tenía un poder, digamos, por ese encargo que nos habían dado las instituciones de ciencia, tecnología e innovación. Antes participé como científica, ¿sí? Como académica, como participaba todo el mundo. Entonces sí participé en proyectos en los cuales estaba codo a codo con centenares, miles de otros que también participaban. Entonces yo no tenía ningún poder antes y tampoco tuve ningún poder después, porque cuando yo terminé en 2014 ya no participé en las actividades del foro consultivo. Entonces realmente hoy se dicen muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué no se decían en su momento? Esto que le pregunta mi colega Alberto Nájar sobre el dictamen de pasta de conchos, pues a usted le tocó, ¿verdad? No. ¿Me estás diciendo el dictamen de pasta de conchos? No sí, sé. La asesoría que se hizo, Nada que ver conmigo, porque yo no sé de esos temas, yo soy economista. Entonces, realmente me dedico a temas de ciencia, tecnología e innovación, pero desde la economía hago proyectos sobre el sector agropecuario, sobre innovación social. Entonces, yo realmente sobre esas cosas técnicas que tuvieron que ver con la mina, la verdad, francamente no tengo nada que decir porque no lo sé. Entonces, ¿nos dice usted que entonces la determinación de dar a esa asesoría que de una u otra forma le sirvió a Grupo México para deslindar responsabilidades, doctora, y eso ahí está, así lo han señalado, a usted no le consultaron, pero en su momento usted también recibió entonces la administración o la dirección del foro consultivo y tuvo que haber habido documentos, por ejemplo, sobre este tema, y lo que le preguntaba específicamente, la compra polémica de esa casa, está el señalamiento de que hubo un fondo de un recurso que no se sabe, o al menos no ha sido públicamente aclarado, de dónde provino para hacer la compra de esa casa. Usted recibe la administración como parte de la dirección responsable y tiene que revisar que no le vayan a entregar alguna cuenta equivocada que le pueda tener alguna responsabilidad legal. Eso es de todo el tiempo, doctora. ¿En esto que usted recibió encontró alguna irregularidad en la casa, el tema de la casa? No, porque del 2007 hasta el 2012, ¿qué decirle? Lo que hubiera de problema ya se hubiera resuelto, o sea, todo se hacía conforme a la ley. Entonces sí hubo un conjunto de recursos propios que se acumularon de algunos proyectos, yo ni supe de qué proyecto, pero eran los recursos propios de esta asociación civil y estaban avalados por las instituciones, y cuando me fui entregué esos recursos propios. Entiendo que la casa se compró con esos recursos propios. Era imposible comprar la casa con recursos de CONACYT, imposible, porque todo había que devolverlo. ¿Y no sabe de dónde venían esos recursos? Venían de proyectos, eso es lo que yo sé, venían de proyectos, no de un proyecto, de proyectos. Sí.
Ajá, pero no sabemos no sé de qué de más. dónde. No puedo afirmar, no, pues No, no. mire, perdón la insistencia ahí, doctora, porque en esa entrevista que vemos también que hizo nuestro colega Julio Astillero con otro ex coordinador también del foro, pues la respuesta es muy similar, pues no sabemos de dónde, pues de proyectos, y se habla de una generalidad, y se lo planteo, doctora, porque retomando un poco el currículum que usted tiene en la página web de la Universidad Autónoma Metropolitana, y me permití colocarlo tal cual, dice profesora distinguida titular C, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del SNI nivel 3, coordinadora de la maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación. Y me puede realmente brincar muchísimo que usted, teniendo ese currículum y maestría en Economía, pues me diga que no sabe, que no, quién sabe de qué, de varios lugares salió el recurso, pero que no tenga los datos ahí. No es la primera entrevista que le hacen sobre el tema, y usted pues no, simplemente pues da así una generalidad y no da datos específicos, siendo una pues profesora distinguida, titularse, pues tendría que tenerlos, ¿no le parece? No, o sea, por ser profesora distinguida por mis actividades de docencia e investigación, ¿por qué tengo que ponerme a analizar con pesos y centavos de dónde surgieron cada uno de los pesos que manejó el foro a lo largo de 18 años? Yo sí hablo con total claridad sobre mi periodo, que Sí, es lo que por ejemplo, correspondía a mi responsabilidad y a la mesa directiva que había durante mi periodo, porque también la mesa directiva es la mesa directiva fue cambiando a lo largo de los años porque los rectores fueron cambiando y los directores fueron cambiando. Entonces, pues, no tengo por bueno, qué como maestra en economía y habiendo sido coordinadora del foro, en donde ya hubo señalamientos, donde ustedes de hecho apelaron por la suspensión de CONACYT de asignarle los 50 millones, es decir, era el tema, ha sido el tema en los últimos meses para ustedes, y que no se haya metido usted a sacar todos los números, los datos precisamente para responder a preguntas como la que le hacemos, pues nada más, digo, si usted dice, pues no tendría por qué saberlo, pues esa es su respuesta, pues yo nada más le comentaba que me sorprende, ¿no? No, bueno, está bien, te puede sorprender, ¿no? Pero todos los recursos del foro han estado auditados, ¿sí? Para todos los recursos del foro, CONACYT ha emitido sus dictámenes. La Suprema Corte de Justicia hizo una sentencia en la cual dijo la relación jurídica era la correcta. Entonces, realmente, para mí, en este momento, el tema central es que es sumamente fantasioso. Para mí el tema central en este momento es la acusación de crimen organizado, si les digo la verdad. Ese para mí es el tema central. Todo lo demás es esa campaña mediática que se ha generado y que, bueno, sobre eso no es sobre lo que yo tengo que enfocarme. Yo tengo que enfocarme, estoy siendo víctima de una acusación de crimen organizado que es fantasiosa, que no tiene fundamento jurídico, que ya la Claudia Sheinbaum dijo es exagerado, y nosotros, yo y como lo han dicho los otros colegas ex coordinadores del foro, estamos abiertos a que se nos investigue porque la información es toda pública. Entonces sí, está bien que se nos investigue y daremos cuentas de la investigación, pero el tema es la acusación de crimen organizado es falsa, ¿sí? No tiene fundamento jurídico, y para mí eso es lo más importante, no cada uno de los proyectos que realizó el foro a lo largo de su vida. Ese no es mi punto. Mi punto es la acusación de crimen organizado, que nos investiguen. Yo me siento tranquila de que me investiguen. Yo no hice nada fuera de la ley, por tanto me siento totalmente tranquila. Y atrás mío, digo, había una mesa directiva a la cual se le informaba sobre cada una de las actividades que realizaba el foro y a la cual, antes de enviarle el informe financiero, se le entregaba a la mesa directiva. Entonces, realmente, el amparo que hizo el foro consultivo, que a mí no me tocó, pero el amparo lo hizo la mesa directiva. Pregúntenle a las instituciones también.
¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? No traten de acusarnos a nosotros sobre un proyecto y con otro proyecto. Y digo, todos somos sensibles a lo que pasó en Pasta de Concho. ¿Qué quiere que les diga? Pero de ahí a que yo me tenga que meter. No, mi tema es, hay una acusación de crimen organizado que es injusta y que jurídicamente no es correcta. Y ese es mi tema central hoy. Y también parte del tema, doctora, y no podemos hacerlo a un lado, es que dentro de toda esta polémica que se ha armado, y también parte de algunos medios tradicionales, al tratar de desviar la atención hacia un supuesto castigo al ejercicio de la ciencia, porque así se ha presentado este tema, que tiene que ver, como usted bien lo señala, con un asunto muy concreto, una investigación legal, una investigación penal. Aquí no hay hasta ahora, como se ha presentado, yo no lo veo al menos, una determinación de un gobierno para castigar a los científicos al hacer ciencia, como se ha querido presentar, y es parte de la polémica que está allí. Y al momento de que se están planteando parte de las aclaraciones que tendrían que hacerse, doctora, es justamente el dar la cara como usted lo está haciendo. Lo que me llama la atención es que usted dice que no sabe, no tiene datos de proyectos específicos. Otros que han sido entrevistados en otros espacios también dicen que no sabían. Al final del día parece que nadie supo, nadie tiene datos concretos de asuntos muy señalados allí que forman parte de esta polémica, y sería muy saludable, doctora, que en aras de terminar ya con todos estos dimes y diretes, pues se dieran datos concretos, porque la impresión es que entonces nadie supo qué se hizo en estos años, en este foro, y las acusaciones en ese sentido, los señalamientos se mantienen allí, porque entonces queda en la discusión pública el que el dinero se gastó para bocadillos, para viajes, para celulares, para becas, en fin. Me parece que también es importante este tema. Y se lo digo porque, usted ocupó un periodo de la administración del foro en un espacio determinado, sí, pero legalmente también tendría responsabilidad dentro de todo el conjunto de lo que se hizo en su periodo, por supuesto, pero también de los otros anteriores, si es que... ¿Pero por qué? ¿O no es así? ¿Pero por qué voy a ser responsable de lo que se hizo antes o de lo que se hizo después? ¿No? Como miembro del foro, digo, doctora. Pero es que no hay... Es que, doctora, el desprestigio que puede llegar a tener el foro también les atañe a todos. A eso voy, doctora. Es que aquí esto es una instancia que está en polémica. Y los miembros que están siendo señalados están respondiendo con un no sé, yo no supe, le tocó al otro. Entonces yo creo que ahí sería muy saludable un ejercicio de que se hicieran de entonces deslindes muy concretos, y de que si hubo alguna irregularidad en algún aspecto, como por ejemplo, si es que la hubo, yo no lo estoy diciendo, doctora, en el caso de la determinación de la compra de la casa, por ejemplo, pues que se diga quién y cómo es que se compró y ya, punto, ahí se cierra la polémica. Como este tipo de cosas, doctoras. Ustedes hicieron referencia en la entrevista de Julio Astillero con el coordinador del foro que en su momento compró la casa. La casa se compró, la compró la mesa directiva, la compró la asociación civil. O sea, es que lo que no se termina de entender es que el foro es una asociación civil cuya mesa directiva y por tanto los socios de la asociación civil son las instituciones. Si se decidió comprar la casa, fue una decisión de la mesa directiva del foro. Entonces, si uno tiene una mesa directiva de ese nivel, va a estar pensando de que hubo malos juegos. Digo, a mí, después de vivir 2 años la coordinación y de ver el tipo de controles que había sobre cada peso y centavo que se gastaba y la forma en que se tomaban las decisiones sobre qué actividades desarrollar, a mí eso no me genera confianza sobre lo que pasó antes o lo que pasó después, porque hay una mesa directiva de altísimo nivel que fue la que me nombró y es la que estaba protegiendo. Entonces, a mí, la verdad, y creo que el foro, todo está comprobado. Entonces, todo ha sido auditado al infinito. Entonces, no tengo por qué creer de que ha habido malos manejos. La verdad, no tengo cómo creerlo, no tengo por qué creer eso. Y estamos siendo acusados injustamente con una acusación de crimen organizado, que es un absurdo total. Sí. No tiene fundamento jurídico, y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué más? O sea... Sí, doctora, le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada. A título personal, yo también sí comparto con usted. Yo no, por lo menos en las indagatorias,
que hemos hecho no encontramos elementos de delincuencia organizada, pero los que sí encontraba algunos dudas, tengo que puede haber algunos elementos, pues son los que les preguntábamos y que tiene que ver pues con este asunto de peculado, por ejemplo, o uso indebido de recursos. Por eso la transparencia, esto que les señalaba ahorita mi colega Alberto Nájar, que precisamente para romper esas suspicacias o malos entendidos, pues que sería bueno que ustedes pues tuvieran pues, todos los elementos, y así frente a preguntas, pues aquí está el dato y ya, y eso evitaría precisamente pues estas campañas, porque también vemos que así como hay una campaña pues de linchamiento hacia un lado, pues también hay campaña de linchamiento hacia el otro, y eso es parte de la política que podemos vivir en el país. Me parece que los datos duros, y usted como economista pues lo sabrá incluso mejor que nosotros, pues ese dato duro es el que puede acabar con cualquier suspicacia. Por nuestra parte, doctora, le queremos agradecer mucho que nos haya tomado la llamada y pues seguimos en comunicación si le parece bien en otro momento. Sí, les agradezco montones. Yo entiendo que las preguntas son las dudas y ustedes tienen que hacer las preguntas sobre las cuales hay dudas y por tanto yo las respondo en ese sentido, ¿no? O sea, yo estoy diciendo son documentos, todos son documentos públicos, todos los recursos han sido auditados, no tenemos nada que esconder, pero bueno, entiendo que se generan confusiones y malos entendidos, pero bueno, los vamos aclarando poco a poco. Ahora lo más importante para nosotros es atacar y responder a esa denuncia que tenemos de crimen organizado totalmente infundada. Así es, doctora, es saludable dar la cara y es mucho más saludable que se aclaren todas las dudas. Con información se termina la polémica. Sí. Como bien dice Ernesto, pues sí, está de un lado la polémica, como le mencionaba, una especie de linchamiento de tratar de crear la narrativa de que ahora en México hacer ciencia, practicar la ciencia es delito, lo cual es también totalmente increíble, impensable, pues. Y del otro lado también, por supuesto, que existe una determinación de que escuchan bocadillos y ahí van lanzándose, sin entender pues que finalmente habría que irse al fondo del asunto y desgraciadamente se tienen que llegar a veces a ese tipo de cosas que son molestas. Pero bueno, pues ya se creó la polémica y lo sano es que se vaya aclarando con datos, con elementos y dando la cara, doctora. Yo le agradezco también de mi parte que haya estado con nosotros y respondiera nuestras preguntas. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Gracias. Gracias.